Buen día. En esta cápsula vamos a hablar un poco de las medidas de asociación e impacto que se utilizan en epidemiología. En este esquema que se ve acá, aparecen en la parte de arriba, ¿cierto?, las medidas de frecuencia, las cuales nosotros ya las vimos, las cuales son la incidencia y la prevalencia. Y la incidencia con sus diferentes nombres, ¿ya? Incidencia acumulada, que es lo mismo que la proporción de incidencia, y la tasa de incidencia o densidad de incidencia. La prevalencia, que puede ser puntual o de periodo, y también yo podría calcular los odds de prevalencia eventualmente. Esto lo vamos a ver con más detalle cuando veamos los diseños epidemiológicos. A partir de estas medidas de frecuencia, yo puedo construir las medidas de asociación o efecto. Estas medidas de asociación pueden ser medidas de diferencia, es decir, resto los expuestos, le resto los no expuestos, o puede ser un cociente, una razón. Los expuestos los divido por los no expuestos, es decir, medidas de diferencia relativa o de razón. Estas medidas de diferencia encontramos con diferentes nombres, por ejemplo, la diferencia de riesgos, el exceso de riesgo, el riesgo atribuible, que es el mismo cálculo. En clínica se utiliza una medida que se llama el número necesario a tratar. Desde el punto de vista de las medidas relativas, tenemos dividir la razón de riesgos, la razón de incidencia acumulada, la razón de tasa de incidencia y también el odds ratio, que es una razón de odds de los expuestos dividido por los no expuestos, por ejemplo. Y a partir de estas medidas de asociación construimos las que son denominadas medidas de impacto, ¿ya? Estas las vamos a ver también en detalle en esta cápsula. Bueno, en general, cuando yo hago estudio epidemiológico, yo los cálculos habitualmente los hago comparando, ¿ya? Cuando usted le pregunta a un epidemiólogo con respecto a una enfermedad o un evento, siempre le va a decir comparado con qué, dónde y cuándo, ¿ya? Lo primero que uno hace, mide las frecuencias de los eventos, después compara las frecuencias y ahí se calculan las medidas de efecto, y también, teniendo estas medidas de efecto o de frecuencia, yo puedo evaluar el impacto potencial que pueden tener estas medidas en forma absoluta o relativa en la población. ¿Qué son las medidas de asociación? En general, son comparaciones de medidas de frecuencia, ya sea comparaciones de incidencia, de prevalencia u otra medida que esté utilizando. La incidencia o prevalencia de enfermedad entre expuestos la comparo con la incidencia y prevalencia en los no expuestos a un determinado factor en un lugar y en un momento determinado. Estadísticamente, las medidas de asociación miden la magnitud de la diferencia observada. ¿Cómo se construyen? Lo ideal es construir estas medidas de asociación a partir de la incidencia, es decir, de los casos nuevos, ¿ya? Y eso básicamente porque uno espera que primero se exponga a algo y después se enferme, ¿ya? Es lo ideal, ¿ya? Desde el punto de vista de la temporalidad de los eventos. Primero fumo un tiempo y después se me producen enfermedades relacionadas con el hábito de fumar. Si yo no tengo la incidencia, no tengo esta medición, puedo estimar la asociación comparando prevalencias, ¿ya? O puedo usar odds, diferentes medidas. Y como lo dijimos anteriormente, estas medidas de asociación pueden ser de razón o de diferencia. Vamos a ver las medidas de razón o de efecto relativo. ¿Qué es lo que son? ¿Qué es lo que representan? Representan cuántas veces más o menos ocurrirá el evento en el grupo expuesto al compararlo con el grupo no expuesto. Entonces divido el grupo expuesto, lo divido por la frecuencia en el grupo no expuesto. Aquí hay un error, hay que poner no. Ustedes van a encontrar en la literatura diferentes nombres. Por ejemplo, razón de densidad de incidencias, es lo mismo que la razón de tasa de incidencia, y la van a encontrar en inglés como IRR, Incidence Rate Ratio. Razón de incidencia acumuladas o riesgo relativo.
riesgo relativo. Razón de productos cruzados o el conocido odds ratio, una razón de odds. Y si no tengo medidas de incidencia, que son estas tres primeras, puedo utilizar medidas de prevalencia y yo puedo calcular la razón de la prevalencia, es decir, comparo la prevalencia de expuestos versus no expuestos, o puedo tener también a lo mejor odds de prevalencia. ¿Qué es lo que es el riesgo relativo? ¿A qué responde? Responde la siguiente pregunta. ¿Cuántas veces es mayor el riesgo en las personas expuestas que en las no expuestas en un lugar y un momento determinado? Ideal, como dijimos, para el cálculo usamos la incidencia, y esta es una medida clásica que se deriva en los estudios de cohorte, de seguimiento. ¿Cómo se interpreta? Si yo divido expuestos, lo divido por no expuestos y eso me da un valor de 1, significa que ambas medidas son iguales y por lo tanto no habría una asociación. En cambio, si esta medida es mayor que 1, yo podría decir que existe una asociación positiva con el factor de riesgo o factor de exposición. Si este valor es menor que 1, indica una asociación negativa, y yo podría decir que este es un factor de protección, es decir, que esté presente este factor, hay menos enfermedad o menos evento, dependiendo de lo que yo esté estudiando. ¿Cómo se miden? ¿Cómo se determinan? Bueno, lo más simple es a partir de una tabla de contingencia o una tabla de 2×2, también se le llama tabla tetracórica. Y como ustedes pueden ver, en esta tablita, en la primera columna aparece la exposición. FR es el factor de riesgo positivo expuesto, factor de riesgo negativo no expuesto. Y tratándose, por ejemplo, de un estudio de cohorte, de seguimiento, voy a tener casos y no casos. Es decir, voy a tener las 4 posibilidades: casos expuestos, casos no expuestos. No casos expuestos al factor de riesgo, no casos no expuestos. Y a partir de esto yo puedo calcular las medidas de frecuencia y asociación. Cuando calculamos las medidas de frecuencia, por ejemplo, la incidencia o la prevalencia, lo que estoy yo diciendo, los individuos expuestos del total de los expuestos, es decir, A del total de los expuestos factor de riesgo, que es A más B. Entonces, esa es la incidencia o, dependiendo del tipo de estudio, la prevalencia en los expuestos. Lo mismo en los no expuestos, es C partido por C más D. Entonces aquí yo tengo dos cálculos de incidencia o prevalencias y los puedo comparar. Veamos un ejemplo. Este es un estudio donde se analiza la presencia de la enfermedad coronaria y el uso de anticonceptivos orales, ACO. Acá está la tablita, la puse al lado, y aquí está la tabla con los datos. Tenemos la exposición, es estar expuesto o no expuesto al anticonceptivo oral. Y aquí está la enfermedad positiva, enfermedad cardíaca, y enfermedad cardíaca negativa, es decir, ausente. Entonces aquí tenemos las diferentes posibilidades. Los con enfermedad cardíaca y expuestos son 30, los con enfermedad cardíaca y no expuestos también son 30. Los sin enfermedad cardíaca, pero expuestos, son 20, y los sin enfermedad cardíaca y no expuestos son 70. Entonces aquí yo podría calcular la incidencia de la enfermedad cardíaca en expuestos y la incidencia en no expuestos, y después comparo ambos valores. Si ustedes se fijan, la incidencia de la enfermedad cardíaca en expuestos es 30 del total 50, y eso da 0,6. En cambio, en los no expuestos es 30 del total de los no expuestos 100, 0,3. Entonces aquí yo tengo dos cálculos de incidencia, en expuestos y en no expuestos. Y ahora, si yo divido, obtengo lo que se llama el riesgo relativo, o es una razón de incidencias. Y este valor aquí me da 2. ¿Ya? Aquí también yo puse el intervalo de confianza. Eso lo vamos a ver en una cápsula pequeña, cómo se calcula. Pero ¿cómo yo interpreto este valor? De la siguiente manera, yo diría, las personas que usan anticonceptivos orales
tienen 2 veces más riesgo de sufrir una enfermedad cardíaca comparada con las personas que no usan anticonceptivos orales en un lugar y en un momento determinado. Yo también puedo utilizar la medida que se llama el odds ratio. El odds ratio es una medida que se utiliza en general en los estudios de casos y controles. También se puede utilizar en los estudios de cohorte, pero es una medida que se construyó en el caso de los estudios de caso y control. Como dice acá, en los estudios en los que no existe suficiente información para calcular la incidencia, yo puedo estimar la asociación entre el evento y la exposición a partir del odds ratio, de una razón de odds. Esta razón de odds tiene diferentes nombres. Puede ser razón de productos cruzados, razón de disparidades, razón de momios, desigualdad relativa, riesgo relativo estimado, razón de posibilidades. En general, en Chile lo que más se utiliza es el odds ratio y también a veces se usa el riesgo relativo estimado. ¿Qué es lo que es un odds? Aquí aparece cómo se calcula el odds ratio rápidamente. En la misma tablita tetracórica, pero en este caso tenemos casos y controles, tenemos las mismas letras, ¿ya? Y el odds ratio se calcula simplemente como el producto cruzado. A por D dividido por C por B. A por D dividido por B por C. Y por lo tanto, uno puede estimar el odds ratio. Pero ¿qué es lo que es un odds para que lo entiendan? Un odds es la probabilidad de que un evento ocurra dado que éste no ocurra. Si la probabilidad de que un evento ocurra es P, dado que no ocurra es el complemento de 1. ¿Ya? Entonces, probabilidad de que ocurra o un éxito dado no éxito. Si yo quisiera calcular el odds de los casos, estos son los casos, ¿cierto? A y C. Probabilidad de ser caso expuesto es, probabilidad de ser caso expuesto es A, dado la probabilidad de no ser caso, no expuesto, C, es decir, A partido por C. En los controles, los odds de los no casos o controles, ¿ya? Es lo mismo, probabilidad de ser control y expuesto es B, y probabilidad de ser control y no expuesto es D. B dividido por D. Un éxito de que no ocurra esto. Y si yo divido estos dos, es lo mismo que tener el producto cruzado. ¿Ya? Así se calcula el odds ratio. Veamos el mismo ejemplo que vimos anteriormente, que lo definimos como un estudio de cohorte, pero aquí lo estamos viendo como un estudio de casos y controles. Y si se calcula el producto cruzado, va a ser 30 por 70 dividido por 30 por 20. Entonces, ¿cierto? Yo puedo calcular aquí los odds de los casos, 30 de ser con enfermedad cardíaca y expuesto, y 30 de ser con enfermedad cardíaca y no expuesto. ¿Ya? 20 de 70, 20 de 70. Y si yo hago este cálculo, aquí da 1 y aquí da 0,29 y esto se divide y tengo el odds ratio. Y lo que tengo acá es el odds ratio. También yo puedo calcular su intervalo de confianza. Y como lo interpreto, las personas que usan anticonceptivos orales tienen 3,5 veces más riesgo de sufrir una enfermedad cardíaca comparada con los controles que no usan anticonceptivos orales en un lugar y en un momento determinado. Si yo no tengo valores de incidencia, ¿ya? O calculo odds, yo podría calcular con datos de prevalencia, y lo que yo podría obtener es una razón de prevalencias. ¿Ya? Y aquí yo lo que estoy haciendo, estoy calculando una razón de prevalencia en los expuestos, A partido por A más B, dividido por la prevalencia en los no expuestos, C partido por C más D. Por lo tanto, tengo una razón de prevalencias. Incluso también podría tener un odds ratio de prevalencias.
Vimos recién las medidas relativas. Ahora vamos a utilizar las mismas medidas de frecuencia, pero las vamos a restar. Por eso se llaman medidas de diferencia o de efecto absoluto. ¿Qué es lo que indican estas? Estas medidas de efecto absoluto indican la contribución de un determinado factor de exposición en la génesis de la enfermedad. Es decir, qué fracción del evento se puede atribuir al factor. Y eso es lo que se llama el riesgo atribuible. ¿Y cómo se calcula esta risk difference, razón de diferencia? Es la incidencia en los expuestos menos la incidencia en los no expuestos. Supone que si no existe el factor, si es que el factor no influye, ¿cierto? Estos valores serían iguales y por lo tanto no habría riesgo. Y el riesgo de enfermar se podría evitar si yo eliminara la exposición. Ese es el supuesto que hay detrás de esta medida. ¿Cómo se interpreta? Es decir, si la incidencia del expuesto se la resto a la incidencia de los no expuestos, y si estas dos medidas son iguales, esto va a ser cero, y por lo tanto es nula la relación. Entonces un valor cero indica ausencia de asociación, no asociación o valor nulo. Si el valor es menor que cero, es decir, va a significar que el no expuesto es más grande, ¿ya? Indica los casos que yo me podría prevenir debido al factor de exposición. Por lo tanto, si el valor es menor que cero, yo diría que esa exposición es un factor de protección para el evento que estoy investigando. Si el valor es mayor que cero, indica un exceso de riesgo atribuible al factor de exposición. ¿Ya? Y yo podría estimar cuántos de los individuos enfermos, qué porcentaje o qué parte o qué fracción de esos individuos enfermos está explicado por ese factor de riesgo. Veamos un ejemplo en el área de la fonoaudiología. Este es un estudio, ¿cierto? Niveles auditivos de una corte de estudiantes de odontología expuestos a ruido ambiental durante la formación práctica. Entonces aquí tenemos la tablita de 2×2, tenemos la exposición, que es estar expuesto a ruido ambiental, expuestos y no expuestos. Obviamente uno tiene que definir qué considera expuesto y qué considera no expuesto. Tenemos el evento de salud, que se mide a través de una audiometría, tenemos la hipoacusia leve, y en los individuos normales, que serían los controles. Entonces, aquí yo tengo mi tabla tetracórica y tengo individuos con hipoacusia leve y expuestos 15, con hipoacusia leve y no expuestos 10. Por el otro lado, tengo los individuos normales o controles expuestos 48 y normal y controles no expuestos 115. Y yo podría calcular acá la incidencia o el riesgo, es decir, ¿cuál es el riesgo? Es decir, los expuestos, ¿cierto?, sobre el total. 15 dividido por 63, me tendría que dar la incidencia 0,24, y la incidencia en los no expuestos sería 10 dividido por 125, me tendría que dar ese valor. Tengo las incidencias, riesgo en expuestos, riesgo no expuestos. Pero si fuera, por ejemplo, un estudio de casos y controles, podría calcular los odds. En los odds de los expuestos serían 15 sobre 48, 0,31, y los no expuestos 10 sobre 115, 0,09. Y si yo calculo estos valores, yo divido este por este, voy a obtener, ¿cierto?, el riesgo relativo, y si lo resto, voy a obtener la diferencia de riesgo o el riesgo atribuible. Lo mismo con estos resultados. Si yo lo divido, 0,31 lo divido por 0,09, voy a obtener el odds ratio. Si lo resto, voy a tener la diferencia. ¿Ya? Entonces, aquí yo les dejo esto como un ejercicio y les pregunto, asuma que es un estudio de cohorte, es decir, de seguimiento, es decir, donde yo calculo riesgos relativos, y les pido que calculen el riesgo relativo y la diferencia de riesgos.
y su intervalo de confianza. Vamos a ver cómo se hace el intervalo. También les pido, asuma que es un estudio de caso control y calculemos el odds ratio, y también pueden calcular la diferencia de odds. Veamos el ejemplo acá. Aquí está el ejemplo desarrollado, ¿ya? Aquí está la misma tablita, entonces veamos la incidencia en los expuestos. El total de expuestos son 63, es decir, 15 más 48, pero la incidencia va a ser 15 sobre 63 y eso da 0,24. En los no expuestos es 10 sobre 125 y eso da 0,08. Por lo tanto, aquí yo obtengo el riesgo relativo, que es la incidencia de los expuestos dividido por la incidencia de los no expuestos, y eso me da un valor de 3 y un intervalo de confianza que va de 1.42 a 6.24. ¿Cómo interpreto esto? Aquellos estudiantes de odontología expuestos a ruido ambiental durante su formación práctica tienen 3 veces más riesgo de sufrir hipoacusia leve comparado con los no expuestos en un lugar y en un momento determinado. Si fuera diferencia de riesgo, tengo incidencia en los expuestos menos los no expuestos, 0,24, 0,16, por lo tanto da 0,16%, lo multiplico por 100 para transformarlo en un número que yo pueda entender mejor, es decir, 16 por 100 individuos, o sea, de 100 individuos con problemas de hipoacusia, 16 podrían estar dados por el hecho de estar expuestos a ruido ambiental durante su práctica, como dice aquí. De 100 estudiantes con hipoacusia leve, 16 estarían explicados por la exposición a ruido durante su formación práctica en un lugar y en un momento determinado. Ahora, si lo calculo desde el punto de vista de los odds, ¿ya? Usando los odds, tengo odds de los casos, 15 sobre 48, perdón, o de los expuestos, o de los no expuestos, 10 sobre 115, y ahí están los valores, y si yo hago el producto cruzado, ¿ya? Simplemente divido los odds de los expuestos por los no expuestos, me tiene que dar este valor, ¿ya? Y por lo tanto, este valor da 3.59. ¿Cómo lo interpreto? Aquellos estudiantes de odontología expuestos a ruido ambiental durante su formación práctica tienen 3,59 veces más riesgo de sufrir hipoacusia leve comparado con los no expuestos en un lugar y en un momento determinado. Y si fuera la diferencia, este valor me da 0,22 o 22%. Como lo interpreto, de 100 estudiantes con hipoacusia leve, 22 estarían explicados por la exposición a ruido durante su formación práctica en un lugar y en un momento determinado. Veamos cómo calculamos las medidas de impacto ahora. Ya aprendimos en la primera cápsula que vieron fue las medidas de frecuencia, ahora estamos viendo las medidas de asociación y ahora vamos a ver las medidas de impacto. ¿Qué nos indican las medidas de impacto? Estas nos dan la fuerza de asociación entre un factor de exposición, riesgo y un efecto. Pero ¿qué tan importante es una exposición a nivel poblacional? ¿Cómo la puedo cuantificar esa exposición? ¿Ya? Entonces, a partir de las medidas de asociación, yo puedo calcular las medidas de impacto, también llamadas medidas de impacto potencial, ¿ya? O a partir de las medidas de frecuencia de enfermedad las puedo calcular también directamente, ¿ya? Paso más claro. Dentro de las medidas de impacto potencial, tengo las medidas del impacto que se produciría en los individuos expuestos, es decir, los que tienen el factor de exposición, cuál sería el efecto. Pero también podría estimar cuál sería el efecto dentro de la población si yo controlo esta exposición, que son las medidas de impacto de remover la exposición en la población. Dos situaciones. Remover la exposición en los individuos expuestos, por ejemplo, los fumadores, dejar que fumen, dejar que dejen, o sea, dejar de fumar.
o en la población general, independiente si fuma o no fuma, ¿qué impacto tendría que hubiera un grupo de individuos que dejaran de fumar? Y aquí están las diferentes medidas. Desde el punto de vista de los expuestos está el riesgo atribuible o el llamado exceso de riesgo, o el riesgo atribuible porcentual, la fracción etiológica porcentual. Y desde el punto de vista de la población está el riesgo atribuible poblacional, o el riesgo atribuible poblacional porcentual, o también llamada fracción atribuible poblacional. Diferentes nombres. El riesgo atribuible también le llaman fracción etiológica, ¿ya? Cuando esta diferencia de riesgos es mayor que 0, indica, puede ser, puedo calcular el riesgo atribuible en los expuestos o puedo calcular el riesgo atribuible en la población, ¿ya? En los expuestos, riesgo atribuible poblacional en los expuestos. En la población, riesgo atribuible poblacional porcentual en la población. Cuando esta diferencia es menor que 0, yo puedo calcular la fracción prevenible. ¿Cuánto del evento me podría prevenir en términos numéricos? ¿Cómo se grafica esto? En este gráfico de la izquierda, ¿cierto? Tenemos acá en el eje de la Y el nivel de riesgo y en el eje de la X tenemos el riesgo en el grupo expuesto y en el grupo no expuesto. Si ustedes se fijan, si yo aquí dibujo una línea paralela al eje de las X, yo podría decir que toda esta parte, todo este porcentaje podría estar explicado por una exposición determinada, ¿ya? Entonces aquí abajo se puede ver que esta parte sería la incidencia debido a la exposición y le resto, ¿cierto?, la incidencia debido a la no exposición, ¿ya? Y por lo tanto, es lo que aquí le llamamos el riesgo de fondo. Y este porcentaje, si yo lo pudiera remover, yo podría evitarme tantos casos de alguna determinada enfermedad o evento. Veamos cómo se calcula el riesgo atribuible porcentual en los expuestos. ¿Qué es lo que refleja? Refleja el efecto que se podría esperar en el grupo expuesto de la población en estudio si eliminara el factor de riesgo. Sus valores van entre 0 y 1, y la población en estudio aquí son los individuos expuestos, ¿ya? Y quiero que me da la proporción de eventos en los expuestos que pueden atribuirse a esa exposición, a ese factor de riesgo, a ese atributo que tiene el individuo, los individuos. ¿Cómo lo calculo? Es muy simple. Tengo la incidencia de los expuestos menos la incidencia de los no expuestos y lo divido por la incidencia de los expuestos y lo multiplico por 100. Yo puedo tener un estudio donde yo calculé el riesgo relativo de alguna enfermedad por una determinada exposición, y si yo tengo este valor, le resto 1 y lo divido por el mismo valor, lo multiplico por 100, y es el riesgo atribuible en los expuestos. Dos maneras de calcularlo. Otro riesgo que yo puedo calcular, o la otra medida de impacto, es el riesgo atribuible porcentual en la población. El riesgo atribuible porcentual en la población puede definirse como el beneficio que se obtendría sobre las cifras de la enfermedad si se suprimiera la exposición en la población general. También sus valores van de 0 a 1 y la población blanco es la población general, ¿ya? No solo los que tienen la exposición, por ejemplo, no solo los fumadores, sino que toda la población. Y me permite estimar el impacto que tendría remover ese factor de riesgo a nivel de la población. ¿Cómo se calcula? Bueno, aquí está el riesgo atribuible porcentual poblacional. También, si ustedes se fijan, la fórmula es muy parecida a la anterior, pero la única diferencia es que nosotros tenemos que conocer la prevalencia del evento en la población, ¿ya? La prevalencia de la exposición, quiero decir. La prevalencia de la exposición. Es decir,
qué porcentaje de fumadores, qué porcentaje de personas sedentarias, si yo quisiera asociarla con una enfermedad cardíaca, etc. ¿Ya? Es decir, tengo que tener el dato de prevalencia. Y ahí yo puedo hacer este cálculo. Veamos un ejemplo. Se investigó la relación existente entre el hábito de fumar en el embarazo y la incidencia de recién nacidos de bajo peso para su edad y para su edad gestacional. ¿Ya? Este es un estudio. Aquí tenemos la exposición, que es el hábito de fumar, embarazadas fumadoras, embarazadas no fumadoras. Y aquí tenemos lo que yo estoy investigando, el bajo peso al nacimiento, sí y no bajo peso. Y por lo tanto, aquí tenemos los valores. Embarazadas fumadoras 43, embarazadas no fumadoras 105, ¿ya? Embarazadas fumadoras sin bajo peso 207 y embarazadas fumadoras, ¿ya?, sin bajo peso 1645. Y ahí tengo los valores. Entonces ahora yo podría calcular, yo asumo que si estamos hablando de incidencias, estamos hablando de un estudio de seguimiento, por lo tanto un estudio de cohorte. Y si es un estudio de cohorte, la medida de riesgo es el riesgo relativo, ¿ya? La incidencia acumulada, ¿ya?, la tasa de incidencia, y a partir de ellas calculo el riesgo relativo. Entonces aquí yo puedo calcular incidencia en los expuestos, que sería, los expuestos son 250. 43 casos de 250. La incidencia en las no expuestas es de 1750, 105 de 1750. Y por lo tanto, incidencia en los expuestos 0,172 y en las no expuestas 0,06. Si yo quisiera interpretar estas medidas, puedo decir, al multiplicarlas por 100, 172 casos nuevos por cada 1000 madres fumadoras en un lugar y en un momento determinado, y 66 casos nuevos, ¿ya?, de nacidos con bajo peso gestacional por cada 100 madres no fumadoras, 1000 madres no fumadoras en un lugar y en un momento determinado. Aquí, se multiplicó por 1000. Aquí multiplicamos por 1000. Tengo estos valores. Bueno, ¿qué es lo que hago ahora? Me pregunto, ¿existe asociación entre el hábito de fumar y el bajo peso en nacimiento? Entonces yo puedo calcular esto. Para responder esto yo puedo decir, a ver, voy a comparar las fumadoras versus las no fumadoras, y por lo tanto puedo calcular el riesgo relativo. Y si yo calculo el riesgo relativo, es 0,172 dividido por 0,6, 2,87. ¿Ya? Con su intervalo de confianza, que yo no lo puse acá en esta diapositiva, pero se puede calcular también. ¿Cuál es la interpretación? Yo podría decir, aquellas madres fumadoras tienen 2,87 veces más riesgo de tener un niño de bajo peso que las no fumadoras en un lugar y en un momento determinado. También podría decir que aquellas madres fumadoras tienen 187% más riesgo de tener un niño de bajo peso que las no fumadoras. ¿Por qué 187? Porque si ustedes se fijan acá, 2,87, si yo le resto 1, da 1,87. Y si yo lo quiero transformar en porcentaje, lo multiplico solamente por 100. ¿Ya? Son dos formas de interpretar. Entonces, fíjense, es el riesgo atribuible en los expuestos, ¿ya?, las madres fumadoras gestantes. ¿Cómo puedo calcular el riesgo atribuible porcentual en las expuestas? Es decir, ahora viene este cálculo, ¿ya? Lo que hicimos anteriormente, calculamos las incidencias y también derivamos el riesgo relativo. Como yo tengo el riesgo relativo, yo podría calcular el riesgo atribuible porcentual en las expuestas, y por lo tanto 2,87 menos 1 dividido por 2,87 por 100 me da 65,3. ¿Cómo interpreto esta medida de impacto? Yo podría decir,
el 65,3% de los casos de niños de bajo peso serían evitados si la madre no fumara. También podría decir, el 65,3% de los casos de niños de bajo peso serían atribuibles al hábito de fumar de la madre. Yo quisiera estimar esta medida a nivel poblacional, porque si yo hago una intervención de salud pública, la intervención de salud pública, además de estar dirigida para las madres gestantes que son fumaron, o que fuman, o que fumaron durante su gestación, está dirigida a toda la población de madres gestantes. Entonces, yo lo que necesito saber para calcular esta medida de impacto, pero a nivel poblacional, necesito saber cuál es la prevalencia del hábito de fumar de la gestante en la población. Entonces, ya a lo mejor busqué un estudio que hicieron, un estudio transversal de prevalencia, y ese estudio me dijo, mire, ¿sabe? El 20% de las madres gestantes fuman durante el embarazo. Ah, ahí tengo el valor de prevalencia que yo necesito. Entonces, lo coloco en su fórmula, ¿ya? En decimales, y ahí hago el cálculo, 0.2 multiplicado por 2.87 menos 1, y acá pongo los datos también, y finalmente el resultado, esta es una matemática muy simple, una aritmética simple, me da 27,2%. ¿Cómo interpreto este valor? Este valor, ¿qué es lo que me está diciendo? El 27,2% de los niños con bajo peso al nacer se evitaría si se eliminara el hábito de fumar de las madres gestantes en la población. En delante era en las madres expuestas, las que fuman, pero aquí es en la población, considera fumadoras y no fumadoras. O podría decir yo que el 27,2% de los niños con bajo peso al nacer en la población se deberían al hábito de fumar. ¿Ya? Por lo tanto, si yo hiciera una intervención de salud pública, a lo mejor me podría evitar, en teoría, 27,2% de casos de niños con bajo peso al nacer. Aquí esto es una diapositiva que saqué del Lancet, ¿ya? Y como dice aquí, riesgos atribuibles poblacionales de factores de riesgo potencialmente modificables en países con bajo y medio ingreso. ¿Ya? Si ustedes se fijan, en Latinoamérica, todos estos porcentajes son los que yo me podría evitar, ¿ya? Si yo pudiera hacer alguna medida de estrategia de salud pública, me podría evitar en baja educación el 11% de casos, pérdidas, ¿cierto?, de audición, hipertensión, obesidad, son los porcentajes que yo me podría evitar. ¿Ya? Riesgo potencialmente modificable, un 56%. Esto me está diciendo que si yo hago medidas de salud pública, me puedo evitar una serie de eventos al tratar de controlar estos factores de riesgo. Aquí, por ejemplo, en la India, puedo casi evitarme 41% de estos eventos, y también en China algo parecido. Son diferentes estudios que me indican cuánto yo me evitaría de carga de la enfermedad si yo aplico una medida específica de salud pública. Veamos algunas aplicaciones en salud pública. Si yo tengo un estudio donde encuentro que el riesgo relativo que yo encuentro es alto, es decir, los individuos expuestos al factor de riesgo tienen 20 veces más riesgo que los no expuestos, y además, la exposición a este factor de riesgo es alta, es una alta prevalencia, ¿cierto? Si yo suprimo la exposición, esto va a tener un alto impacto en la salud pública. Otra posibilidad, puede que la asociación entre la exposición y la enfermedad sea baja, un riesgo relativo bajo, pero independientemente de esto, la prevalencia de exposición es alta, mucha gente está expuesta a ese factor. Si yo suprimo la exposición, esto va a tener un impacto moderado, pero muy notable solamente más en los expuestos, porque hay mucha gente que tiene este factor de riesgo o está expuesto. Ahora, puede ser que yo tenga una asociación muy alta,
pero la prevalencia de exposición, el factor de riesgo, es muy baja. Muy pocas personas están expuestas a este factor de riesgo, por lo tanto, suprimir la exposición tendría un impacto bajo en la población como los no expuestos. Es decir, desde el punto de vista de la salud pública, hacer una medida que vaya a impactar sobre algún evento o algún factor sobre todo sobre un factor de riesgo de baja prevalencia, no va a tener impacto. Va a ser pérdida de plata. Y la última opción, un riesgo relativo bajo y una prevalencia baja, no tiene ningún sentido aplicar ningún tipo de estrategia de salud pública porque no va a tener ningún efecto a nivel poblacional. Va a tener efecto en estos dos casos cuando los riesgos relativos son altos y sobre todo cuando hay mucha gente expuesta a un factor de riesgo. Para terminar, para que ustedes los conozcan, lo que más me interesa es que tengan claro lo anterior, pero esto para que los conozcan, hay algunos otros indicadores que se pueden utilizar en mortalidad, algunos indicadores sintéticos que integran la mortalidad, la morbilidad y la calidad de vida. Estos permiten resumir, controlar y comparar la salud de las poblaciones. Yo puedo determinar la importancia relativa de las diferentes causas de enfermedades. Tenemos los QALY, ¿cierto? Que es Quality Adjusted Life Year, que me miden duración y calidad de vida y me sirven para hacer evaluación económica e intervenciones en salud. Otra medida son los DALY, Disability Adjusted Life Year, el ABAD, años de vida ajustados por discapacidad, que combinan los años de vida perdidos potencialmente perdidos, más los años vividos con discapacidad, y sirven para hacer estudios de carga de enfermedad. Estas medidas, que me interesa que por lo menos las hayan escuchado alguna vez, proporcionan un valioso instrumento para resumir, controlar y comparar la salud de las poblaciones. Dentro de estos mismos indicadores están los años potenciales de vida perdido, ¿ya? Que es un índice de mortalidad que permite establecer prioridades sanitarias. Es una medida de mortalidad prematura o muerte precoz. ¿Cómo se calculan los años potenciales de vida perdido? Se calcula en dos pasos. La edad de la persona fallecida, la persona que murió, se le resta la edad estándar que habría vivido esa persona, más o menos con la expectativa de vida, ¿cierto? Si una persona falleció a los 20 y la expectativa de vida era 75, le quedaban 55 años por vivir. Y esos años perdidos se suman y se hace un cálculo. Yo sumo los años perdidos de la población y obtengo los potenciales años de vida perdidos por una serie de enfermedades o eventos. Y quedamos hasta acá.